Estimados estudiantes, continuando con la clase magistral, hoy ahora tocaremos el tema sobre la contaminación del agua, ¿no? La marea roja, la marea negra, la lluvia ácida y el mar plástico, ¿no? Bien, dentro del tema de la contaminación ambiental tocaremos algunos puntos importantes como los tipos de contaminación, la dinámica de la contaminación, tipo de contaminación del agua y normas de gestión ambiental, ¿no? Empecemos primero por la contaminación, ¿no? Que es una alteración directa o indirecta de las propiedades biológicas, físicas, químicas de una parte del ambiente, ¿no? Que pueden crear un efecto nocivo o potencialmente nocivo para la supervivencia, ¿no? La salud o el bienestar de cualquier especie viva. La contaminación implica pues una percepción cultural de relación con el medio y de grado de aceptación o no de riesgo potencial para la supervivencia. Por otra parte, la palabra contaminante ya vienen a ser las sustancias químicas, biológicas o radiológicas en cualquiera de sus estados, ya sea físico y formas. Que estas sustancias, al incorporarse o encontrarse por encima de sus concentraciones normales en la atmósfera, ya sea en el agua, en el suelo, en la fauna o en cualquier elemento del ambiente, altera pues y cambia su composición y condición natural, generando así el impacto ambiental, ¿no? Cuando hablamos de impacto ambiental, tenemos que hablar de dos términos, ¿no? El efecto, ¿no? El efecto que las actividades humanas ejercen sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales o transformados, ¿no? Genera una alteración que produce un proyecto o acción de alguno de sus componentes del medio. Cuando hablamos de condición actual de los sistemas ambientales, ¿no? Por un lado, pues están todos los sistemas ambientales que son diversos y varían según el lugar, ¿no? Ya sea por sus casos naturales o por la influencia del ser humano, ¿no? Por otro lado, estas muestras actividades de transformación, ¿no? Desde la agricultura y la industria hasta el transporte y la urbanización. Podemos decir, dejar un mensaje bien claro que nuestras acciones no transforman el medio ambiente, ¿no? Y no siempre va a ser de forma positiva, ¿no? Hay actividades como la minería, la tala, ¿no? Del bosque o la pesca intensiva puede alterar el equilibrio natural, ¿no? Reduciendo la biodiversidad y afectar la calidad de nuestro aire, agua y suelo, ¿no? Cuando hablamos de huella ecológica, ¿no? Eh, si se imaginan ustedes que la Tierra, que es una gran casa, una casa enorme, con recursos limitados, por ejemplo, agua, árboles, tierra fértil, aire limpio, la huella ecológica es como una medida de nuestro impacto en esa casa. En términos simples, es un indicador, ¿no? Que nos muestra cuánto demandamos de la naturaleza, ¿no? O sea, cuántos recursos que usamos y residuos que generamos. Y esto se compara con la capacidad del planeta para regenerar esos recursos y absorber nuestros desechos, ¿no? Aquí viene un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando hablamos de huella ecológica y la biocapacidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de huella ecológica, ¿no? Mide la superficie de tierra y mar que un individuo necesita para satisfacer sus necesidades de consumo utilizando la tecnología actual, mientras que la biocapacidad es el índice complementario a la huella, o sea, corresponde a la superficie de tierra disponible para su determinado nivel de producción, ¿no? Entonces, la biocapacidad es la capacidad de regeneración de la tierra, ¿no? O sea, representa cuántos recursos naturales, ya sea tierra fértil, bosques, océanos, tiene disponible el planeta para producir recursos y absorber desechos, ¿no? Si estos dos juntamos, hay una relación entre ambos conceptos de huella ecológica y biocapacidad. Viene a ser que la huella ecológica viene a ser la parte de la demanda, ¿no? O sea, lo que nosotros necesitamos y usamos, mientras que la biocapacidad viene a ser ya la oferta, ¿no? Lo que el planeta puede darnos de manera sostenible, ¿no? O sea, lo que nos puede ofrecer, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de transformación, ¿no? Imagínense pues por un momento que estamos en el pasado, ¿no? Y en donde pues es una época en que las palabras como conciencia ambiental o protección de la naturaleza todavía no formaban parte de nuestro vocabulario, ¿no? Tampoco existían leyes ni instituciones que cuidaran el medio ambiente, ¿no? En ese entonces, pues, las personas interactuaban con la naturaleza principalmente para sobrevivir, ¿no? Y desarrollarse, pero sin medir, pues, las consecuencias a largo plazo, ¿no? Entonces,
¿Qué significan estas imágenes, no? Que el ser humano siempre ha transformado su entorno, ¿no? Por ejemplo, la tala de bosques para construir pueblos, ¿no? Extraía recursos del suelo, cazaba y pescaba, pero no se preguntaba, ¿no? ¿Qué pasará después, ¿no? Entonces, existió en esa época pues, una falta de instituciones ambientales, pues no existían ministerios de ambiente, ¿no? Ni parques nacionales protegidos, ni acuerdos internacionales para reducir pues, la contaminación ambiental, ¿no? Hay diferencias entre impacto ambiental, ¿no? Entre el impacto ambiental y la contaminación, ¿no? Cuando hablamos de impacto ambiental, nos referimos a las alteraciones positivas o negativas del ambiente provocadas por las actividades humanas, como por ejemplo, ¿no? La reforestación, la mina, ¿no? O la represa. Y cuando nos referimos a contaminación ambiental, ya son las alteraciones negativas en el ambiente o en algunos de sus componentes, ¿no? Que pueden causar perjuicios graves. eh, de la salud o la calidad ambiental que puede afectar a la vida humana, como por ejemplo una mina, bueno, que supera los límites máximos de permisibles, ¿no? Ahí nos referimos a una contaminación ambiental, ¿no? Por ejemplo, en esta pequeña imagen, un pequeño viaje a la contaminación, ¿no? ¿Cómo se origina esto? Pues no, siempre se liberan contaminantes primarios, ¿no? Como ven en la imagen, ¿no? El CO2, ¿no? De industrias, carros y volcanes, ¿no? Luego eso se transforma, existe una parte de la transformación, ya sea que el sol y la humedad se convierten en contaminantes secundarios más peligrosos, ¿no? Formándose lluvias ácidas. Y eso trae como consecuencia, ¿no? Que estos contaminantes caen a la tierra y agua con la lluvia, ¿no? Dañando cultivos, aguas, animales y afectando nuestra salud. En pocas palabras, lo que emitimos al aire se transforma y vuelve a nosotros perjudicando el ambiente y la salud, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de causas de la contaminación, ¿no? Nos referimos, quisiera empezar primero por los elementos. Si ustedes ven al lado derecho, hay elementos químicos, elementos físicos y elementos biológicos. Cuando nos referimos a elementos químicos, nos referimos a los metales pesados, a los ácidos, a los aerosoles, a los halógenos, etc. Elementos físicos nos referimos al calor, al ruido, a la vibración, a la luz. No todo eso causa la contaminación. Y elementos biológicos, todos los desechos orgánicos, aguas negras, residuos de mercados, acerrín, etc. ¿No? Pero estos elementos químicos que generan contaminación, ¿por qué se da? ¿No? Porque hay un aumento del crecimiento de la población. A mayor crecimiento de la población, mayor contaminación. A mayor desarrollo industrial, también habrá mayor contaminación. ¿Ya? Entonces, estos dos pilares o estas dos variables, el crecimiento de la población y el desarrollo industrial, si hay un aumento, obviamente habrá un aumento en la contaminación ambiental, ¿sí? Existe tipo de contaminación, la contaminación atmosférica, la contaminación radioactiva, la contaminación lumínica, ¿no? La contaminación del suelo, la contaminación acústica, lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? El ruido, ¿no? La contaminación del agua. Como ven en la imagen, pues la contaminación del mar, los desechos, ¿no? Que generan, pues, un impacto negativo, un impacto ambiental negativo, ¿no? También, por ejemplo, la contaminación de plásticos, ¿no? Y el causado por los hidrocarburos, ¿no? La irresponsabilidad o la negligencia de esas embarcaciones, pues, que desechan petróleo, ¿no? Generando así, pues, un ambiente negativo, un impacto ambiental negativo, ¿no? Y trae como consecuencia, pues, la pérdida, ¿no? O la alteración a nivel de la pesca. Cuando hablamos de cambio climático, nos referimos a la variación del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana y ocurre por una exacerbada acción, ¿no? de los GI en la atmósfera, ¿no? El cambio climático representa por sus múltiples implicaciones, ¿no? El mayor desafío ambiental y económico del siglo XXI. No se olviden que GI es bien el impacto invernadero, ¿no? El efecto invernadero, perdón. ¿No? Los efectos del cambio climático, ¿no? Hay secuelas de olas de calor con muertes directas por hipertermia o por agravamiento de otras dolencias, ¿no? Hay incendios forestales, ¿no? Subida del nivel del mar, sequías y fenómenos meteorológicos extremos como la gota fría y las inundaciones, ¿no? Con daños a la agricultura, ¿no? Los bosques, los ecosistemas marinos y terrestres, el turismo, ¿no? Los seguros y la infraestructura. El cambio climático pues agrava, ¿no? Los procesos de desertificación y erosión.
la escasez de recursos hídricos debido a la deforestación, ¿no? A la sobreexplotación de acuíferos y una pérdida generalizada de la biodiversidad, ¿no? Bien, esto trae como consecuencia el cambio climático, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? La inundación, ¿no? La deforestación también, ¿no? Por ejemplo, antes si llovía pues en el río, sequedad, ¿no? ¿Cuál es la demanda de la energía, ¿no? Se considera que un 80% de la demanda global actual de energía en las actividades humanas proviene de combustibles fósiles, ¿no? Como por ejemplo, en primer lugar, el petróleo con un 36%, seguidamente el carbón, gas natural, energía nuclear con 6%, luego grandes centrales hidroeléctricas con 2%, y las formas avanzadas de energía renovable, la eólica, la mini hidráulica o la biomasa con otro con 2%, ¿no? La utilización tradicional de la biomasa fue principalmente el suministro energético de los 2.000 millones de habitantes, menos desarrollados enérgicamente, que representa el 10% restante. ¿Y cuáles son estos retos del desarrollo sostenible? La idea es depender menos de fuentes de energía fósiles, tanto como el petróleo y el carbón, ¿no? Generando así, cambiar la matriz enérgica, ¿no? O la matriz, mejor, energética, ¿ya? Bien, existe una ley, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión del artículo, la Ley General del Ambiente del 28611, ¿no? Que nos indica quiénes lo forman, ¿no? Y fueron los gobiernos nacionales, ¿no? El ministro o el Ministerio del Ambiente, los gobiernos también regionales, los gobiernos locales y diferentes sectores, pues, que existen como la agricultura, energía, la industria, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona esto, no? Todos trabajan juntos aplicando la Ley General del Ambiente, la 28611. Y sí, algunos pasos, ¿ah? Por ejemplo, la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Por ejemplo, el Plan Nacional de Acción Ambiental, ¿no? Y la Agenda Ambiental. Esta ley del General del Ambiente, la 28611, su objetivo principal es coordinar todas las acciones para proteger nuestro ambiente y promover un desarrollo sostenible en todo el país. Ese viene siendo el objetivo principal, ¿sí? La pregunta que les hago a ustedes, estimados estudiantes, ¿aún estamos a tiempo de poder cambiar, revertir este impacto ambiental de forma negativa que está presentando? ¿No? ¿Ustedes creen, por ejemplo, como en la imagen, que esa minería dejará de existir? ¿No? Existen retos de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? O sea, ser reutilizable, ¿no? Bien, alumnos, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me pueden escribir. Nos vemos en la siguiente clase magistral. Nos vemos.